Eran las 4 de la madrugada del 9 de diciembre de 2012. La noche todavía cubría con su manto negro el norte de México cuando un Learjet 25 con matrícula N345MC encendió sus turbinas en la pista del aeropuerto de Monterrey y se elevó lentamente hacia la oscuridad, rumbo a Toluca. En su interior viajaba Jenny Rivera, una mujer que para entonces ya había vendido millones de discos a lo largo y ancho de 2 países enteros. Era la muchacha de Long Beach que había logrado lo que parecía imposible: conquistar un género musical históricamente gobernado por hombres, imponer su nombre con letras de fuego en un territorio donde casi nadie esperaba que una mujer pudiera reinar sin pedir permiso. Era también una madre que cantaba como si cada una de sus heridas tuviera nombre y apellido, como si cada canción fuera la confesión abierta de algo que le había costado sangre, lágrimas y noches enteras sin dormir. Apenas 15 minutos después del despegue, sin embargo, aquel avión se borró del radar como si la noche entera se lo hubiera tragado de un solo bocado. No hubo ninguna llamada de auxilio desesperada, ningún mensaje frenético por la radio, ninguna palabra de despedida susurrada antes del final. Solo quedó el silencio absoluto y, después de ese silencio, una caída devastadora sobre las montañas de Iturbide, en Nuevo León, y 7 vidas humanas que se apagaron de golpe, sin previo aviso, en medio de la negrura más profunda. Pero conviene aclararlo desde el primer momento. Esto no es únicamente la crónica de un accidente aéreo más. Esta es, sobre todo, la historia de todo lo que vino después de aquella caída. Porque mientras el cuerpo de Jenny todavía era llorado por miles y miles de seguidores en 2 países, mientras su voz seguía resonando con fuerza en las estaciones de radio de medio continente y su féretro parecía cargar sobre sus hombros el dolor entero de una nación completa, algo distinto, mucho más turbio, comenzó a moverse silenciosamente alrededor de su nombre. Y no eran aplausos lo que se movía, ni oraciones sinceras, ni muestras genuinas de cariño. Eran cuentas bancarias congeladas, derechos musicales en disputa, empresas registradas a nombre de unos y otros, demandas judiciales que empezaban a redactarse, auditorías contables que nadie quería realizar y familiares que comenzaban a disputarse. Entre todos ellos, una herencia que se calculaba en alrededor de $28 millones. A lo largo de esta historia vas a descubrir 4 cosas concretas y dolorosas. La primera de todas es el correo electrónico titulado Light Zone, aquel mensaje breve y frío que destruyó para siempre la relación entre Jenny y su hija mayor, Chiquis, antes de que la muerte tuviera siquiera la oportunidad de concederles una última conversación, una última mirada, una última reconciliación posible. La segunda son los $80,000 que, según las acusaciones surgidas dentro de la propia familia, desaparecieron misteriosamente de Jenny Rivera Fashion y que después se intentaron disfrazar como si hubieran sido un simple préstamo interno sin importancia. La tercera es la forma en que Rousy y Juan Rivera terminaron expulsados de Jenny Rivera Enterprises tras una auditoría que abrió heridas que ya nunca pudieron cerrarse, ni con el tiempo ni con las palabras. Y la cuarta es la demanda federal interpuesta contra Cintas Acuario y Ayana Musical, un proceso legal en el que el nombre de Pedro Rivera, el propio padre de Jenny, quedó atrapado en plena guerra por las canciones de su hija muerta. Te iré avisando puntualmente cuando lleguemos a cada uno de estos puntos, pero antes quiero que guardes una frase en lo más profundo de tu memoria. Cuando se apagaron las luces del escenario, comenzaron a volar los buitres. Porque Jenny Rivera no dejó solamente música atrás de sí cuando partió. Dejó una fortuna enorme. Y esa fortuna, lejos de mantener unida a su familia como ella seguramente habría deseado, terminó devorándola por completo, pedazo a pedazo. Todo comenzó muy lejos del lujo, muy lejos de las mansiones de encino, muy lejos de los abogados de traje fino y de las demandas que años más tarde convertirían el apellido Rivera en una herida abierta y supurante. La escena inicial de toda esta historia está en Long Beach, California, el 2 de julio de 1969. Era una ciudad donde el famoso sueño americano no llegaba nunca envuelto en oro reluciente ni en promesas brillantes, sino en jornadas laborales interminables que terminaban con la espalda rota, en acentos que se mezclaban en cada esquina del barrio, en familias mexicanas que luchaban con uñas y dientes por abrirse camino entre fábricas humeantes, barrios difíciles y promesas que se quebraban antes de alcanzar a cumplirse. En ese contexto duro nació Dolores Yanni Rivera Saavedra. No vino al mundo siendo reina, ni intocable, ni con un escenario iluminado aguardándola pacientemente.
Nació en una casa modesta donde el trabajo no era una opción sino una obligación diaria e ineludible, donde la música mexicana sonaba en las tardes como una manera de no olvidar nunca de dónde provenía la sangre que corría por sus venas, y donde ser mujer significaba aprender desde muy temprano una lección amarga y repetida. Que el mundo te iba a poner la mano encima mucho antes de ofrecerte una sola oportunidad real. Detente un momento a pensar en esto con calma. La misma mujer que años después sería bautizada por multitudes como la diva de la banda creció observando con sus propios ojos una industria donde los hombres llevaban siempre la batuta, donde los hombres cantaban, donde los hombres decidían a su antojo qué historias merecían contarse y cuáles debían quedar enterradas en el olvido. El regional mexicano, la banda sinaloense, el norteño, los corridos, todo ese vasto y poderoso universo musical estaba edificado por completo sobre voces masculinas, sobre el orgullo masculino, sobre el alcohol que corría en las cantinas, sobre las heridas del pecho de hombres rotos, sobre pistolas que a veces eran reales y otras veces solo imaginarias, y sobre mujeres que aparecían casi siempre reducidas a 3 papeles posibles y limitados. Adorno bonito, traición dolorosa o recuerdo melancólico de algo perdido. Jenny no entró a ese mundo cerrado pidiendo permiso con timidez ni esperando que alguien tuviera la amabilidad de abrirle la puerta. Entró arrasando con todo a su paso, como una tormenta violenta que nadie había anunciado en el pronóstico. Pero antes de que llegaran los aplausos atronadores, hubo vergüenza. Antes de que aparecieran los millones de dólares, hubo humillación pública y privada. Antes de los palenques abarrotados de gente coreando su nombre con devoción, hubo una joven madre que apenas intentaba sobrevivir un día tras otro, contando monedas. Jenny fue madre siendo muy joven, demasiado joven para una vida que apenas estaba comenzando a desplegarse ante ella. Conoció antes de tiempo el peso aplastante de cargar simultáneamente con hijos pequeños, sueños inalcanzables y miedos que la perseguían en las noches. Conoció matrimonios que prometían convertirse en refugio cálido y que al final solo dejaron cicatrices profundas y permanentes. Conoció esa clase particular de dolor que jamás aparece retratado en las fotografías sonrientes, pero que se alcanza a escuchar con absoluta claridad cuando alguien canta como si cada nota le estuviera arrancando una costilla del cuerpo, una a una. Y precisamente eso, ese dolor acumulado, se convirtió con el tiempo en su arma más poderosa y temible, su voz. No era una voz delicada ni complaciente con los oídos cómodos. No era una voz fabricada artificialmente en un estudio para agradar a todo el mundo. Era una voz ronca, desafiante, dolida hasta el fondo del alma. Una voz que parecía dirigirse directamente, sin intermediarios, a cada mujer maltratada y olvidada por la vida para decirle al oído: yo también estuve ahí donde tú estás, yo también caí al suelo derrotada, yo también tuve que levantarme con sangre en la boca y seguir caminando. Por eso el público la creyó sin reservas ni dudas, porque Jenny jamás cantó desde la fantasía cómoda o el escenario inventado y artificial. Cantaba desde la herida misma, desde el lugar exacto donde todavía dolía y sangraba. Y poco a poco, casi sin que ella misma lo notara, esa voz fue abriendo puertas que durante años habían permanecido firmemente cerradas con candado y cadena. Llegaron los discos grabados, las giras interminables por ciudades enteras, los grandes escenarios bajo luces brillantes, los programas de televisión que la invitaban, las entrevistas en revistas, las cámaras que la seguían a todas partes como si hubieran encontrado por fin a una mujer imposible de domesticar o controlar. Vendió más de 20 millones de álbumes a lo largo de su carrera. Su nombre dejó de ser solamente un nombre propio y se transformó en una marca comercial reconocida. Su rostro empezó a aparecer en las portadas de las revistas más importantes. Su música cruzó fronteras enteras, sin necesidad de pasaporte ni permiso. Y en un género donde tantos esperaban con malicia verla tropezar y fracasar estrepitosamente, ella terminó sentada en el sillón principal, coronada por aclamación popular como la diva de la banda. Pero aquí llega exactamente lo que casi nadie se atreve a mirar de frente, sin parpadear. Mientras Jenny conquistaba al mundo entero con su voz, algo dentro de las paredes de su propia casa comenzaba a torcerse en el más absoluto silencio. Porque cuando una sola persona se convierte en el centro económico de toda una familia extendida, el amor deja de caminar solo y libre de cargas. Empieza a desplazarse acompañado de cheques mensuales, de contratos firmados con tinta, de favores que después se cobran con intereses, de sueldos que esperan cada quincena, de empresas con nóminas,
de silencios que se compran con dinero contante y de lealtades que no siempre brotan limpias del corazón. Hacia finales de la primera década de los 2000, cuando sus ingresos ya alcanzaban cifras que para cualquier familia común y corriente resultaban sencillamente inimaginables, casi de ciencia ficción, Jenny había dejado de ser solo una cantante popular. Ahora era una empresa entera con empleados, era el sostén económico de muchas bocas, era la jefa que daba órdenes, era madre, hermana, hija, proveedora y fortaleza inquebrantable, todo al mismo tiempo y sin descanso. Y una fortaleza, conviene recordarlo siempre, también puede terminar transformándose lentamente en una prisión sin barrotes visibles. Rosy Rivera, Juan Rivera y otros integrantes del círculo familiar más cercano empezaron a moverse con naturalidad alrededor de ese universo creciente que llevaba por nombre Jenny Rivera Enterprises. Y no había en ello, a primera vista, nada extraño ni sospechoso. Eran familia directa, eran sangre de su sangre, eran los suyos de toda la vida. ¿A quién más iba a confiarle Jenny todo lo que había construido con tanto esfuerzo, con su voz cansada, con su cuerpo entregado, con tantos años acumulados de sacrificio puro? Ese fue, sin embargo, el error fatal que más adelante cobraría una factura demasiado alta, casi impagable. Porque Jenny creyó con todo su corazón que alimentar a todos sus seres queridos era una forma de protegerlos del mundo. Creyó que darles un lugar seguro dentro del imperio que levantaba era la mejor manera de mantenerlos cerca de ella para siempre. Creyó que si el dinero salía directamente de sus manos hacia su propia sangre, la gratitud terminaría siendo siempre más fuerte que la ambición humana. Pero la dependencia económica no siempre produce amor agradecido. A veces, con el paso del tiempo, produce un peligroso sentido de derecho adquirido. A veces produce resentimiento callado que crece en la oscuridad. Y a veces, en el peor de los casos, produce buitres pacientes que esperan en silencio a que el cuerpo termine por fin de caer al suelo. La casa imponente en Encino, los discos de oro colgados en las paredes, los negocios florecientes en expansión, la línea de ropa con su nombre, los proyectos ambiciosos en marcha, los millones de dólares acumulados en las cuentas. Visto todo desde afuera, desde la distancia, parecía una victoria rotunda e indiscutible. Para el mundo entero, Jenny Rivera era la mujer que había vencido contra todo pronóstico absolutamente todos los obstáculos que la vida le puso enfrente. Pero vista la situación desde adentro, desde el interior de la maquinaria, estaba levantando sin darse cuenta del peligro un sistema frágil en el que demasiadas personas dependían por completo de que ella siguiera viva, fuerte, productiva, infatigable, invencible para siempre. Y nadie en este mundo, por más grande que sea, es realmente invencible. Guarda también esta frase con cuidado. Cuando una familia se convierte en una nómina con salarios, la sangre empieza inevitablemente a oler a dinero. Jenny todavía cantaba con el alma, todavía daba órdenes firmes, todavía sostenía el edificio completo con sus propias manos cansadas, pero por debajo de los aplausos del público las vigas maestras ya empezaban a crujir peligrosamente. Y antes de que el avión cayera en Nuevo León, antes de que los abogados entraran fríamente en escena, antes de que los buitres se acercaran a la herencia, una grieta mucho más íntima y dolorosa estaba a punto de partirle el alma en dos pedazos irreparables. Una grieta que tenía nombre propio: Chiquis. Toda tragedia familiar tiene un punto exacto, identificable con precisión, donde deja de ser simple dolor compartido y se transforma en veneno puro que mata. Para los Rivera, ese punto crítico no fue la madrugada del 9 de diciembre de 2012. No fue el impacto brutal del Learjet 25 contra la Sierra de Nuevo León. No fue el humo negro elevándose hacia el cielo, ni los restos esparcidos del avión sobre las rocas, ni las 7 vidas apagadas en cuestión de pocos segundos. La verdadera grieta había comenzado antes, mucho antes, dentro de una casa común, frente a una pantalla iluminada, en un correo electrónico de apenas 2 palabras tan frías como una sentencia de muerte firmada. Lights on. Guarda bien ese nombre en tu memoria, porque ahí, exactamente ahí, empieza la herida profunda que ninguna herencia, por más millonaria y abundante que fuera, pudo cerrar jamás. Durante los últimos meses de 2012, Jenny Rivera ya no era solamente la mujer fuerte e indestructible que el público adorador veía erguida y poderosa sobre el escenario. Era también, en la intimidad, una madre profundamente cansada hasta los huesos, una esposa con el matrimonio hecho pedazos irreparables,
Una artista perseguida sin tregua ni descanso por rumores malintencionados, pleitos legales, trámites de divorcio dolorosos y voces venenosas que le susurraban cosas al oído justo en los momentos en que ella se encontraba más vulnerable y desprotegida. Su matrimonio con Esteban Loaiza, el exbeisbolista que había jugado para Los Ángeles Dodgers, se estaba desmoronando frente a sus propios ojos sin que pudiera evitarlo. Los papeles del divorcio ya estaban en camino, redactándose. Aquella casa, que en algún momento del pasado pareció encarnar una promesa de felicidad y estabilidad, ahora olía a sospecha amarga por todos sus rincones oscuros. Y entonces llegó, sigiloso, el rumor más destructivo de todos los que la habían acechado en su vida. Según lo que la propia Chiquis Rivera contaría con detalle tiempo después, alguien sembró deliberadamente en la mente atormentada de Jenny una idea brutal, venenosa, casi imposible de pronunciar en voz alta sin que algo se quiebre por dentro para siempre. Le hicieron creer, con palabras envenenadas, que su propia hija había sostenido una relación inapropiada con Esteban, su esposo. Chiquis lo negó una y otra vez, con desesperación creciente en la voz. Aseguró con firmeza que Esteban siempre la había tratado con respeto y distancia. Aseguró que todo aquello era una mentira fabricada cuidadosamente por gente malintencionada que buscaba hacer el mayor daño posible. Aseguró que alguien había vertido veneno puro directamente en los oídos de su madre vulnerable. Pero cuando una mujer ya viene herida de antemano, golpeada por la vida, cuando arrastra a cuestas traiciones acumuladas durante años, matrimonios rotos uno tras otro, agotamiento físico y emocional profundo, giras extenuantes sin descanso, soledad inmensa y el miedo constante a perder el control de su propia vida. Una mentira bien colocada en el momento justo puede penetrar como un cuchillo caliente atravesando mantequilla blanda. Piensa en esto un instante, con seriedad. Jenny había sobrevivido a una industria entera que intentó por todos los medios domesticarla y ponerla en el lugar que le correspondía según los hombres. Había enfrentado cara a cara a hombres poderosos, críticas feroces y constantes, pobreza extrema en su juventud, abandono de quienes debían quedarse, burlas crueles y escándalos públicos de todo tipo imaginable. Pero no pudo sobrevivir a la sospecha instalada dentro de su propia casa, junto a su propia sangre. No logró mirar a su hija a los ojos sin que la duda corrosiva le quemara la mirada como un ácido lento. El 2 de octubre de 2012, Chiquis recibió aquel correo electrónico fatídico. En el asunto de mensaje decía simplemente "Lights on", las luces encendidas de golpe, como si de pronto la verdad escondida hubiera aparecido sin previo aviso ni preparación, como si una madre por fin hubiera visto con sus propios ojos algo que ya nadie en el mundo podría desmentir jamás. En aquel mensaje, según el relato detallado de Chiquis, Jenny le decía que sus sospechas dolorosas habían quedado finalmente confirmadas, que lo había visto todo con absoluta claridad, que las cámaras le habían mostrado exactamente aquello que ella ya temía en lo más profundo de su pecho. No hubo un juicio justo donde defenderse. No hubo un abrazo conciliador entre madre e hija. No hubo una mesa tranquila donde madre e hija pudieran sentarse frente a mirarse a los ojos y desarmar pieza por pieza, con paciencia, aquella mentira terrible. Hubo, en cambio, solo silencio frío. Hubo bloqueos inmediatos en los teléfonos, números de contacto cambiados, cuentas de correo electrónico completamente nuevas, la cuenta de Twitter cerrada de golpe, una puerta familiar que se cerró de un portazo tan violento y definitivo que todavía retumba en los oídos de quienes lo presenciaron. Y luego, como si no fuera suficiente, llegó el golpe más frío y calculado de todos. Jenny modificó su testamento legal y dejó a Chiquis completamente fuera de él, borrada. En ese preciso instante, el dolor íntimo dejó de ser un asunto privado del corazón y se convirtió en un asunto estrictamente legal y notarial. En ese momento exacto, una herida sangrante entre madre e hija se transformó en una fría estructura de poder y dinero heredado. Porque cuando Jenny eliminó a su hija mayor de la herencia familiar, sin tener la menor idea de la cadena de consecuencias que estaba provocando, abrió involuntariamente un hueco enorme por el que más adelante entrarían arrastrándose otros nombres, otras manos ávidas, otros intereses completamente ajenos al cariño verdadero. La fortuna que algún día debía proteger y resguardar a sus hijos empezó a nacer ya torcida desde el origen, marcada con una mancha indeleble por una acusación que Chiquis negó con firmeza hasta el último día de su vida. Chiquis quedó devastada por completo, hecha pedazos por dentro. Según su propio testimonio posterior,
Tuvo que recurrir a terapia psicológica profesional para poder sobrellevar de alguna manera el golpe demoledor. Su terapeuta le dijo entonces algo terrible, algo casi imposible de digerir y aceptar. Tienes que aprender a seguir viviendo como si tu madre ya hubiera muerto. Imagínalo por un momento. Ponte en su lugar. Perder a tu madre mientras todavía está perfectamente viva. Verla aparecer cada semana en la televisión nacional. Escuchar su voz hundible sonando por la radio en cada estación. Saber con certeza que respira, que canta, que existe en algún lugar del mundo, pero que para ti, específicamente y dolorosamente para ti, ya cerró la puerta con doble llave y tiró la llave al mar. Y entonces, en medio de ese duelo en vida, llegó Monterrey. El 8 de diciembre de 2012, en la imponente Arena Monterrey repleta de gente, Jenny subió al escenario una vez más sin tener la más mínima idea de qué era, en realidad, la última vez que lo haría en toda su vida. Miles de personas gritaban su nombre con devoción casi religiosa. Las luces de colores caían sobre ella envolviéndola por completo en su cálido resplandor, la banda completa sonaba con toda su fuerza detrás de ella y, en medio de aquella noche cargada de emoción, con el alma partida visiblemente en dos, interpretó Paloma Negra. No la cantó aquella noche como una canción más cualquiera de su extenso repertorio. La cantó como un mensaje cifrado dirigido a alguien específico, como una despedida que todavía no sabía conscientemente que era una despedida final, como una madre que ama profundamente y castiga duramente en el mismo gesto contradictorio. Dicen quienes estuvieron presentes esa noche, quienes la vieron de cerca, que se la dedicó silenciosamente a Chiquis, que en cada verso cantado había escondida una conversación pendiente que ya nunca tendrían. Pocas horas después de bajar de ese escenario, Jenny abordó aquel avión fatídico. No hubo reconciliación de último momento. No hubo una llamada telefónica final cargada de perdón. No hubo un perdóname, hija susurrado. No hubo un te creo, mamá como respuesta. Solo quedaron, suspendidos para siempre en el aire frío de diciembre, un correo electrónico cruel, una canción dedicada y una hija condenada a vivir el resto de sus días con una frase imborrable clavada en el centro del pecho. El mundo entero perdió a Jenny el 9 de diciembre de 2012, pero Chiqui sintió en carne propia que había perdido a su madre 2 meses completos antes. Cuando se apagaron las luces del escenario aquella noche, los buitres todavía no habían llegado a la casa, pero la primera puerta ya estaba abierta de par en par, esperando. Cuando el Learjet 25 se estrelló violentamente contra las montañas escarpadas de Nuevo León, no solo murió una cantante famosa. Murió, en ese mismo instante, el centro de gravedad completo de una familia entera y extensa. Jenny Rivera era la madre amorosa, la jefa exigente, la proveedora incansable, la voz inconfundible, la marca rentable, la empresa funcional, la mujer que sostenía con esfuerzo demasiadas vidas humanas con las mismas manos cansadas con las que sujetaba cada noche el micrófono. Y cuando esas manos desaparecieron de golpe del mapa, todo aquello que durante años parecía estar perfectamente ordenado y firme empezó a temblar peligrosamente desde sus cimientos más profundos. Imagínalo por un instante con detalle. Una familia que todavía olía intensamente a funeral reciente, hijos jóvenes intentando comprender lo incomprensible, como una mujer que apenas unas horas antes estaba cantando con vida en Monterrey ante miles de personas se había convertido de golpe, sin aviso, en la noticia más sonada y comentada del mundo entero. Fanáticos llorando desconsolados afuera de las casas y de los estudios de grabación, cámaras de televisión esperando ansiosas alguna declaración oficial, canciones sonando sin parar por todas partes como si fueran rezos colectivos elevados al cielo. Y detrás de todo ese duelo monumental y genuino, en el más absoluto y cómplice silencio, una pregunta incómoda que nadie se atrevía todavía a pronunciar en voz alta. ¿Quién iba a controlar ahora todo el dinero? Porque Jenny no dejó únicamente discos grabados en estudio. Dejó empresas completas en pleno funcionamiento. Dejó derechos musicales sumamente valiosos. Dejó una marca comercial completamente viva y rentable. Dejó una línea de ropa con su nombre, una marca propia de tequila, una línea completa de cosméticos, proyectos prometedores en desarrollo, contratos firmados y vigentes, regalías que seguían generándose mes tras mes automáticamente, propiedades inmobiliarias de valor, una maquinaria comercial completa levantada por entero sobre la base de su nombre y su imagen. Y dejó, según las estimaciones que circularon ampliamente en los meses posteriores a su muerte,
una fortuna cercana a los 28 millones de dólares. Pero aquí aparece precisamente el detalle crucial que lo cambia absolutamente todo en esta historia. Ese dinero no cayó de manera directa y limpia en las manos abiertas de sus hijos, como si fuera el último abrazo cálido de una madre que se despide con amor. No, nada de eso. Cayó dentro de una estructura legal compleja. Una estructura que Jenny misma había diseñado cuidadosamente, con calma, antes de morir, quizá creyendo sinceramente que de esa forma estaba protegiendo a los suyos para el futuro. Quizá creyendo de corazón que la sangre familiar sería siempre más confiable y leal que cualquier banco, que cualquier abogado de oficina, que cualquier administrador profesional contratado por dinero. El testamento dejaba como beneficiarios directos a 4 de sus 5 hijos, Jackie, Michael, Jenica y Johnny. Chiquis quedaba completamente fuera del documento, borrada, marcada todavía por aquella ruptura amarga que seguía sangrando dolorosamente desde el momento del correo Lightson. Pero el verdadero poder en esta historia no residía solamente en quien heredaba el dinero en el papel. El verdadero poder real estaba escondido en quien iba a manejar físicamente la llave de todo. Y esa llave fundamental quedó en manos de Rousy Rivera. Rousy, la hermana menor de Jenny, la tía de todos los muchachos huérfanos, la mujer que de un día para otro pasó de ser simplemente una parte más de la familia a convertirse en la encargada absoluta de administrar el imperio comercial completo de una mujer muerta. Según los datos que se reunieron posteriormente en torno a la sucesión, Jenny había dejado una carta escrita a mano, de su puño y letra, en la que la nombraba responsable directa de Jenny Rivera Enterprises. CEO de todo. Ejecutora del legado familiar. Guardiana de todo lo construido con esfuerzo. Palabras enormes y solemnes. Palabras que pesan toneladas sobre los hombros. Palabras que suenan nobles y honorables hasta que empiezan a mezclarse inevitablemente con facturas pendientes, cuentas por pagar, decisiones difíciles, sueldos mensuales y sospechas que se acumulan con el tiempo. Y Rousy no llegó sola a ese terreno minado. Juan Rivera también ingresó de lleno en la maquinaria empresarial. El hermano de Jenny, el tío de los muchachos, el hombre que empezaría a moverse con soltura entre proyectos nuevos, eventos organizados, canciones producidas, decisiones internas importantes y esa incómoda zona gris difusa donde la familia ya no logra distinguir con claridad si está ayudando por amor genuino o cobrando discretamente por servicios prestados. Piensa en esos niños por un momento. Detente en ellos. Porque detrás de los grandes titulares de prensa sensacionalista no había únicamente herederos de una fortuna. Había huérfanos desconsolados. Johnny era apenas un niño pequeño cuando perdió a su madre de la noche a la mañana, sin aviso. Jenica, Michael, Jackie, todos ellos tuvieron que aprender demasiado pronto, a la fuerza, una lección dolorosa y cruel. Que el duelo profundo no detiene ni pausa los documentos legales, que llorar amargamente no congela las cuentas bancarias, que una madre puede morir trágicamente un domingo en la madrugada y al mismo tiempo dejar una empresa entera respirando, exigiendo firmas urgentes, decisiones importantes, administración constante sin descanso. Desde afuera, desde la distancia segura, todo parecía sencillo y hasta reconfortante para el corazón. La tía cuidaría con cariño y dedicación el legado de su hermana. El tío ayudaría desinteresadamente en todo lo que hiciera falta. La familia entera se mantendría unida y fuerte por el recuerdo luminoso e imborrable de Jenny. Qué bonito sonaba todo aquello en teoría, qué limpio, qué familiar y entrañable resultaba imaginarlo. Pero las tragedias verdaderas no se pudren de un solo golpe seco. Se pudren despacio, lentamente, casi imperceptiblemente al principio, como una fruta olvidada. Año tras año, los hijos fueron empezando a sentir en el estómago que la herencia de su madre era suya únicamente en el papel firmado, en la fría teoría. Preguntaban cosas concretas y recibían resistencia silenciosa a cambio. Querían saber detalles específicos y los demás parecían visiblemente incómodos ante sus preguntas insistentes. Pedían claridad sobre las cuentas y los movimientos, y según versiones de la propia familia, los hacían sentir como ingratos malagradecidos, como desconfiados sin razón, como personas irrespetuosas y groseras, como si pedir cuentas claras sobre el dinero de su propia madre muerta fuera una especie de traición imperdonable al apellido. Como si la sangre adulta tuviera, por alguna razón nunca explicada, más autoridad legítima y más derechos naturales que los hijos directos y biológicos de la mujer que había fallecido en aquel avión.
sino en esa sensación constante, asfixiante y permanente de estar sentado a la fuerza frente a un banquete abundante que tiene tu propio nombre claramente escrito en la mesa, pero con otra persona completamente distinta sosteniendo el plato lleno, empuñando con autoridad el cuchillo afilado y custodiando celosamente la única puerta de salida posible. Chiquis, aunque había sido excluida formalmente y por completo del testamento, empezó poco a poco a ocupar otro lugar distinto dentro de toda esta historia retorcida. No el lugar de heredera oficial reconocida, ese le había sido negado tajantemente, sino el papel de hermana mayor herida y dolida que observaba con impotencia a sus hermanos menores moverse a tientas, perdidos, dentro de una espesa niebla impenetrable. Ella cargaba sobre sus hombros con su propio dolor inmenso, con su propia expulsión humillante, con su propia culpa imposible de resolver o nombrar. Pero aún así, contra todo, se transformó en una voz incómoda y molesta para los adultos que controlaban firmemente la narrativa familiar oficial. Porque una cosa muy distinta era llorar públicamente a Jenny ante las cámaras y los micrófonos, y otra cosa completamente diferente y peligrosa era entregar cuentas claras y detalladas en privado, lejos de los reflectores y la prensa. Y ahí, justo en ese punto de quiebre, el apellido Rivera empezó a partirse irremediablemente en pedazos. Los niños de Jenny ya no eran solamente los hijos famosos de una leyenda inmortal de la música regional. Eran ahora, además, los dueños simbólicos de una fortuna enorme que no podían tocar ni controlar del todo, que se les escapaba constantemente entre los dedos como agua. Eran los herederos legítimos de una madre ausente para siempre, atrapados sin escapatoria entre tíos administradores, empresas complejas, sospechas crecientes y silencios cada vez más densos e incómodos. La herencia prometida dejó de parecer poco a poco un regalo de amor maternal y empezó a parecerse cada vez más, día tras día, a una jaula dorada sin salida. Guarda bien esta frase. Cuando la madre muere y la familia administra el dolor ajeno, el amor puede convertirse silenciosamente en una oficina. Y cuando el amor se convierte en una fría oficina con horarios, tarde o temprano, de manera inevitable, alguien termina pidiendo una auditoría. Ese día anunciado llegaría finalmente en 2021. Y cuando por fin llegó, la puerta pesada que todos se habían esforzado tanto por mantener cerrada y trabada se abrió de golpe, sin aviso. En 2021, 9 años completos después de la trágica caída del avión, el duelo familiar ya no habitaba en los panteones silenciosos ni en los homenajes anuales emotivos. El duelo, transformado, se había mudado discretamente a las cuentas bancarias, a las carpetas archivadas con polvo, a los recibos guardados en cajones, a los números fríos que nadie en la familia quería mostrar abiertamente a la luz del día. Porque cuando una familia acumula demasiadas preguntas sin respuesta durante demasiado tiempo, tarde o temprano alguien deja de pedir permiso educadamente para hacerlas en voz alta. Ese alguien valiente fue Johnny López, el hijo menor de Jenny, el niño que había perdido a su madre cuando todavía no comprendía del todo, por su edad, cómo se sobrevive a una ausencia de semejante tamaño y peso. Creció dentro de una contradicción cruel y absurda que lo marcó. Era heredero legítimo de una fortuna considerable, pero tenía que pedir permiso humildemente para todo. Era hijo directo de la dueña del nombre, pero eran otros, los adultos, quienes manejaban con autoridad las llaves de la casa entera. Era sangre directa y biológica de Jenny Rivera, pero cuando se atrevía respetuosamente a pedir claridad sobre dinero, según las versiones familiares conocidas, lo hacían sentir como un malagradecido sin corazón. Y aquí viene algo importante que debes guardar muy bien en la memoria para entender todo. La guerra abierta no estalló porque los hijos quisieran maliciosamente destruir a su propia familia desde dentro. Estalló simplemente porque pidieron una auditoría legítima. Una auditoría, nada más. Una palabra fría y técnica, una simple palabra de oficina contable. Una palabra que no debería provocar miedo ni temor en nadie si verdaderamente todo está limpio, claro y en perfecto orden. Pero dentro de la familia Rivera, esa palabra inocente cayó como un cartucho de dinamita encendida. Porque revisar a fondo los papeles guardados significaba abrir cajones que llevaban años cerrados con seguro, mirar de cerca facturas amarillentas guardadas, seguir el rastro complicado de las transferencias bancarias realizadas, preguntar abiertamente y sin rodeos qué dinero entró y qué dinero salió de las cuentas, quién firmó cada documento importante, quién autorizó cada movimiento sospechoso, quién sabía exactamente qué cosa y en qué preciso momento. Al principio, ante la presión,
Intentaron desesperadamente hacer quedar mal a los hijos curiosos. Los llamaron ambiciosos y avariciosos. Los acusaron públicamente de querer únicamente dinero y poder por encima de cualquier sentimiento, como si preguntar legítimamente por la herencia de su propia madre fuera una ofensa grave e imperdonable. Como si los hijos directos de Jenny tuvieran por obligación que agachar dócilmente la cabeza ante los adultos que administraban algo que no les pertenecía por derecho de sangre, sino apenas por un simple encargo temporal irrevocable. Jackie Campos decidió por fin avanzar con determinación. Y cuando la auditoría tan temida comenzó por fin a levantar la alfombra debajo de la cual se había escondido todo durante años, apareció a la vista el dato que terminó por reventarlo absolutamente todo: $80,000. Según lo que la propia Chiquis denunció públicamente, sin rodeos, la auditoría profesional habría detectado claramente que $80,000 salieron de Jenny Rivera Fashion de una manera que no podía explicarse jamás como un simple error contable inocente o un descuido. Y el nombre señalado por la investigación no era el de un extraño cualquiera, ajeno a la familia. No era el de un contador desconocido trabajando en una oficina lejana. Era Abel Flores, nada menos que el esposo de Rousy Rivera. Piensa en eso un momento largo, con calma y atención. No se trataba únicamente de una cantidad de dinero perdida. Se trataba del negocio personal de Jenny, construido con su sudor. Se trataba del nombre sagrado de una mujer muerta, de una empresa que tenía la misión fundamental de proteger el futuro económico de sus hijos huérfanos. Y la acusación grave apuntaba directamente al esposo de la misma persona que había sido cuidadosamente designada para cuidar y resguardar el legado. Pero lo verdaderamente peor de todo no era solamente el supuesto retiro irregular de ese dinero. Lo peor, lo más doloroso, era lo que, según esas mismas acusaciones familiares, habría ocurrido inmediatamente después del hecho. La situación delicada no se habría tratado como una alarma roja que sonaba con toda su fuerza. No se habría puesto abiertamente sobre la mesa ante todos los herederos para discutirla. No se habría dicho con honestidad y transparencia: aquí pasó algo muy grave. Hay que aclararlo todo cuanto antes. Según el relato detallado de Chiquis, en lugar de eso se intentó cubrir discretamente el asunto, disfrazándolo hábilmente como si hubiera sido apenas un préstamo interno. Una palabra mucho más amable al oído, más limpia, más fácil de esconder discretamente entre las líneas apretadas de los libros contables. Préstamo. Guarda con cuidado esa palabra engañosa, porque en las familias donde el dinero empieza a pudrirlo todo desde dentro, las palabras bonitas y suaves sirven precisamente para tapar y disimular los olores más nauseabundos y podridos. Rousy respondió públicamente a las acusaciones graves que se le hacían desde varios frentes. Hubo defensas apasionadas, explicaciones detalladas, versiones cruzadas que se contradecían abiertamente entre sí. Pero algo profundo se había roto ya para siempre y no existía manera humana de repararlo. Porque cuando los hijos llegan a sentir en el fondo que no solo les ocultaron dinero importante, sino que también les ocultaron deliberadamente la verdad de los hechos, ya no existe discurso familiar conmovedor que alcance para remendar la situación rota. La confianza profunda no se rompe necesariamente con un grito violento. A veces, silenciosamente, se rompe con apenas un recibo arrugado en la mano temblorosa. Bajo toda esa presión acumulada e insostenible, Rousy y Juan terminaron finalmente saliendo de Jenny Rivera Enterprises. Pero su salida no fue de ninguna manera un cierre limpio y ordenado. No fue una despedida silenciosa y digna entre familiares. No fue un sencillo hicimos honestamente todo lo que pudimos, entregamos cuentas claras y ahora nos retiramos en paz. No vinieron más números a aclarar definitivamente la situación turbia. Rousy, según la información que se logró recopilar cuidadosamente sobre el caso, habría solicitado una compensación de salida cercana a los $15,000 y terminó finalmente recibiendo alrededor de $84,000. Juan, por su parte, reclamó una cifra mucho mayor, cercana a los $300,000, por trabajos realizados, canciones producidas, eventos organizados y diversas labores efectuadas a lo largo de los años dentro del extenso universo Jenny. Y ahí, en ese punto, la tragedia familiar se volvió obscena, casi grotesca de presenciar. Porque mientras el público fiel seguía recordando con cariño a Jenny a través de sus canciones eternas, su propia familia discutía acaloradamente finiquitos y liquidaciones de dinero. Mientras los fanáticos lloraban sinceramente la pérdida irreparable de la diva de la banda,
sus parientes cercanos negociaban fríamente las condiciones de su salida. Mientras los hijos desesperados buscaban respuestas honestas a sus dudas, los adultos hablaban únicamente de pagos pendientes y montos. Cuando se apagaron las luces brillantes del escenario, los buitres pacientes ya no volaban a la distancia segura. Estaban dentro de la casa misma, posados. Y la auditoría reveladora solo hizo finalmente una cosa terrible e irreversible: encender la luz cruda para que todos pudieran ver con claridad lo que durante años había estado escondido en la oscuridad cómplice. Cuando Orosi y Juan finalmente salieron de Jenny Rivera Enterprises, muchos observadores creyeron ingenuamente que la guerra familiar había alcanzado por fin su punto más alto y final. Error grave. Aquello no era de ninguna manera el final de nada. Era apenas el ruido lejano de las alas oscuras acercándose en la distancia. Porque los buitres carroñeros no se marchan tranquilamente cuando el cuerpo todavía tiene carne fresca para arrancar. Se quedan cerca, esperan pacientemente su momento, vuelven cuando es necesario y oportuno. Y en esta historia retorcida, lo más doloroso de todo no fue descubrir que los extraños podían codiciar legítimamente el dinero de Jenny. Eso, al fin y al cabo, era casi esperable y comprensible. Lo verdaderamente doloroso e insoportable fue mirar atentamente hacia la mesa familiar compartida y ver a los propios apellidos de sangre rodeando hambrientos el cadáver del legado, esperando ansioso su turno para servirse un pedazo. Después de 2021, Juan y Orosi ya no contaban con el mismo poder e influencia de antes dentro de Jenny Rivera Enterprises. La auditoría reveladora había dejado heridas demasiado abiertas y profundas para cerrarse. La confianza familiar estaba completamente destruida, hecha a añicos irreparables. Los hijos de Jenny habían entendido por fin, a la fuerza, una verdad amarga y dura. Que si verdaderamente querían defender lo que su madre les había dejado con tanto amor, ya no podían hacerlo con lágrimas ni con ruegos. Tenían que hacerlo necesariamente con abogados profesionales, con documentos legales contundentes, con demandas formales presentadas, con una frialdad calculada que ninguna familia unida debería verse jamás obligada a aprender. Y entonces apareció en escena, inesperadamente, Pedro Rivera, el padre anciano de Jenny, el patriarca venerado de toda la dinastía musical, el hombre que alguna vez vio a su hija cantar humildemente cuando todavía no era ninguna leyenda reconocida, el hombre cuyo apellido modesto ella convirtió con su talento en una marca de alcance internacional. El abuelo querido de esos mismos hijos que ahora intentaban dolorosamente comprender por qué cada puerta que tocaban buscando ayuda parecía tener a otro familiar más del otro lado, esperando. Guarda con cuidado esta imagen desgarradora en tu mente. Una hija muerta en un avión. Unos hijos huérfanos buscando respuestas, un padre ya anciano y cansado. Y justo en medio de todos ellos, flotando amenazante como sangre fresca derramada en el agua que atrae tiburones, canciones inmortales, derechos de autor valiosos, contratos firmados, sellos discográficos, regalías constantes, nombres comerciales registrados y millones de dólares en juego. En septiembre de 2023, Jackie Campos, ya firmemente al frente de Jenny Rivera Enterprises, tomó una decisión drástica que rompió para siempre, sin posibilidad de reparación, el último vidrio que quedaba intacto en la familia entera. Presentó formalmente una demanda federal en el Distrito Central de California contra Cintas Acuario, Inc. y Ayana Musical, LLC. No se trataba de empresas desconocidas o anónimas en absoluto. No eran monstruos sin rostro escondidos en alguna ciudad remota y lejana. Eran compañías directamente vinculadas, ligadas por completo, al propio Pedro Rivera, el abuelo. Detente a pensar seriamente en eso un momento. Los hijos legítimos de Jenny demandando legalmente al sistema empresarial completo de su propio abuelo de sangre. Y no lo hacían por simple capricho infantil, ni por un berrinche pasajero sin fundamento, sino porque según los términos de la demanda esas compañías habrían explotado comercialmente la música, el nombre, la imagen y los derechos relacionados con Jenny de una forma que el patrimonio familiar consideraba claramente indebida e ilegal. La acusación formal hablaba abiertamente de violación de derechos, de incumplimientos contractuales graves, de ocultamientos deliberados de información y del uso comercial no autorizado de la figura icónica de una mujer que ya no podía defenderse por sí misma desde la tumba. Y ahí, exactamente en ese punto sin retorno, el silencio respetuoso y solemne del funeral se transformó por completo en el ruido frío de una sala de tribunal con jueces.
Según esa misma demanda detallada, el nombre poderoso de Jenny habría seguido produciendo dinero abundante mucho tiempo después de su muerte trágica. Su voz inconfundible seguía vendiendo discos por todas partes. Sus canciones eternas seguían sonando sin parar en la radio. Sus fanáticos leales seguían consumiendo con devoción absolutamente todo lo que llevara impreso su rostro, su historia personal, su mito creciente. Pero la pregunta incómoda de fondo era profundamente venenosa. ¿Quién estaba cobrando realmente todo ese dinero generado? ¿A dónde iban a parar exactamente esas regalías constantes? ¿Quién tenía verdadero derecho legítimo a lucrar con la voz inmortal de una mujer que dejó hijos como sus únicos herederos legítimos? Aquí ya no hablamos únicamente de discos vendidos en tiendas. Hablamos de memoria sagrada. Hablamos de una madre amorosa convertida en un simple catálogo musical, de una hija orgullosa convertida en un producto comercial más, de una familia que en lugar de proteger unida al altar de su recuerdo empezó a discutir acaloradamente quién se quedaba con las velas encendidas. Y entonces vino el golpe más brutal e inesperado de todos. Juan y Rousi, lejos de desaparecer humildemente del panorama tras su salida, reaparecieron sorpresivamente alrededor de esa nueva estructura empresarial del abuelo. Según los señalamientos recogidos durante el conflicto legal, Rousi quedó vinculada nuevamente a ciertas funciones dentro de las empresas de Pedro, y Juan también se movía con soltura dentro de ese mismo entorno conocido. Los mismos nombres exactos que habían salido por una puerta de Jenny Rivera Enterprises volvían ahora a aparecer cómodamente en otra puerta del mismo laberinto interminable y oscuro. La familia ya no estaba simplemente partida en dos bandos enfrentados. Estaba completamente pulverizada, hecha polvo fino. Johnny López lo dijo de la forma más amarga y dolorosa posible. Según sus propias declaraciones públicas, sentía con tristeza que su propio abuelo y sus tíos actuaban como si las ganancias generadas por el talento de Jenny les pertenecieran más a ellos por derecho que a los propios hijos biológicos de Jenny. Esa frase contundente pesa muchísimo en el alma, porque no acusa solamente una operación comercial sospechosa y aislada. Acusa toda una mentalidad enraizada. La idea retorcida de que, por el simple hecho de haber estado cerca de la estrella mientras ella vivía y brillaba, todos tenían automáticamente derecho a cortar y llevarse un buen pedazo de ella. Pero los Rivera, fieles a su carácter, no se quedaron solamente a la defensiva esperando. Respondieron con toda su fuerza y recursos. Hubo contrademandas presentadas, acusaciones cruzadas lanzadas en todas las direcciones posibles, versiones enfrentadas que se contradecían rotundamente. Juan y todo el entorno legal de Cintas Acuario sostuvieron firmemente que Jenny Rivera Enterprises también habría usado materiales o grabaciones de manera igualmente indebida e ilegal. Cada bando enfrentado levantó montañas enteras de papeles y documentos contra el otro. Cada nuevo documento presentado parecía una pala, más cavando cada vez más hondo en la tumba abierta de la familia. Y entonces llegó, inevitablemente, octubre de 2024. Pedro Rivera salió públicamente, frente a las cámaras, a celebrar abiertamente una victoria legal parcial obtenida frente a sus propios nietos de sangre. Algunos de los reclamos presentados por Jenny Rivera Enterprises fueron desechados por el tribunal. La cifra millonaria que en un inicio se mencionaba alrededor de varios millones de dólares se redujo de manera drástica y humillante, casi simbólica, hasta llegar a una cantidad mínima que muchos observadores interpretaron como una verdadera humillación judicial pública para los hijos huérfanos de Jenny. Pero aquí está, sin duda, lo verdaderamente oscuro y triste de todo este asunto interminable. Más allá de quien ganó o perdió técnicamente un determinado movimiento legal en el tribunal, la imagen pública ya era completamente irreparable, imposible de limpiar o restaurar. Un abuelo anciano celebrando una victoria legal frente a sus propios nietos huérfanos. Un padre defendiendo legalmente empresas vinculadas directamente a la explotación comercial de la música de su propia hija muerta. Un apellido honorable convertido en un simple expediente judicial frío. Una dinastía musical entera peleando ferozmente por canciones como si esas mismas canciones no hubieran salido alguna vez directamente del pecho herido de una mujer que un día, hace mucho, solo quería cantar para poder sobrevivir un día más. Cuando se apagaron las luces del escenario, los buitres hambrientos empezaron a volar en círculos. Pero en este punto avanzado de la historia, ya no volaban sobre la casa desde el cielo, ya estaban definitivamente adentro de ella, instalados. Habían encontrado por fin las cajas fuertes ocultas,
los contratos guardados, las cintas grabadas, los archivos polvorientos acumulados, las canciones valiosas. Y lo peor de todo, lo más cínico, no era que quisieran abiertamente el dinero ajeno. Lo peor era que todavía se atrevían a decir, sin sonrojarse, que lo hacían todo por el bien de la familia. El veneno corrosivo de una herencia disputada nunca se queda quieto en un solo lugar esperando. Se mueve constantemente. Se filtra silenciosamente por todas partes. Entra por las grietas pequeñas de la casa, baja lentamente por las paredes, cruza los años uno tras otro sin detenerse y termina manchando con su podredumbre incluso aquello que parecía estar completamente separado y a salvo del dinero de los muertos. Primero fueron las empresas de Jenny, luego las cuentas bancarias congeladas, luego las canciones antiguas grabadas, luego el abuelo patriarca, luego los tíos administradores. Y cuando ya parecía que no quedaba más carne fresca sobre el hueso pelado, la guerra interminable encontró todavía otro cuerpo, nuevo que atacar y devorar. Chiquis, la hija mayor olvidada, la excluida del testamento, la mujer que había cargado durante largos años con el peso del correo Lights On sobre los hombros, con la sombra permanente de una acusación injusta que siempre negó con firmeza, con la última canción dolorosa de su madre clavada en el centro del pecho como una espina afilada que jamás terminó de salir del todo. Chiquis no recibió la herencia de Jenny como si lo hicieron sus demás hermanos beneficiados. No tuvo nunca ese lugar legal reconocido que le correspondía por sangre y por orden de nacimiento. Pero tuvo algo distinto que nadie en este mundo pudo arrebatarle jamás: la obligación dura de sobrevivir y seguir adelante con la frente en alto. Y eso, para ciertos miembros resentidos de una familia rota, también puede convertirse paradójicamente en una provocación insoportable. Porque Chiquis no se quedó cómodamente sentada y derrotada en el rincón oscuro de la hija castigada y olvidada por todos. Cantó con valentía. Grabó sus propios discos. Construyó con esfuerzo y constancia su propio nombre artístico. Se levantó del suelo bajo una sombra gigantesca y aplastante, la sombra imponente de la diva de la banda. Y aún así, contra todo pronóstico y todas las dificultades, encontró una voz propia, distinta y reconocible. Pero en una familia particular donde el éxito ajeno se confunde peligrosamente con una amenaza directa, cada paso firme hacia arriba puede despertar otra forma diferente y nueva de odio enconado. En marzo de 2024, en el condado de Miami-Dade, Florida, la batalla legal interminable dejó de girar únicamente alrededor del patrimonio heredado de Jenny y entró de lleno en una nueva sala de tribunal, en una nueva demanda formal, en una nueva herida abierta y sangrante. Chiquis demandó directamente a Juan Rivera por más de $1 millón, acusándolo formalmente de difamación en torno a Abeja Reina, una canción incluida en su álbum del año 2022. Escucha bien esto con mucha atención. Ya no era solamente la voz inmortal de Jenny la que estaba en disputa entre los abogados costosos. Ahora era la voz propia de la mismísima Chiquis, su propia obra creada con sus manos y su corazón, su propio nombre construido, su propio derecho fundamental e innegociable a no ser destruida públicamente por el mismo apellido que la había visto crecer desde que era una niña pequeña. Según los términos de la demanda presentada, Juan habría cuestionado abiertamente y en público la autoría legítima de la canción, señalando con malicia que otros nombres, incluido el de Bobby Castro, estaban realmente relacionados con la creación verdadera del tema musical. Chiquis sostuvo con firmeza que esas declaraciones públicas dañaron seriamente su reputación construida, afectaron negativamente su carrera musical en ascenso y golpearon directamente su trabajo honesto y su credibilidad como artista profesional. Lo más duro y difícil de toda la situación dolorosa no era únicamente la acusación en sí misma. Lo más duro de digerir era precisamente quien la formulaba con tanta hazaña. Su propio tío de sangre, el hermano directo de su madre fallecida, el mismo apellido de siempre apareciendo otra vez para hacer daño irreparable. Piensa en eso un instante con detenimiento. Una mujer pierde trágicamente a su madre sin alcanzar nunca a reconciliarse con ella del todo. Después observa con impotencia cómo la herencia familiar se transforma rápidamente en una guerra abierta y sin cuartel. Después ve con tristeza a sus propios hermanos pedir auditorías incómodas, a sus tíos salir forzadamente de las empresas familiares, a su abuelo anciano enfrentarse legalmente y sin piedad contra sus propios nietos de sangre. Y cuando por fin intenta seguir adelante con su propia música y su propio camino independiente, la guerra implacable la alcanza traidoramente por la espalda justo cuando menos lo espera.
Abeja Reina no era solamente una canción más cualquiera en su repertorio creciente. Era, en realidad, una verdadera declaración de principios y de identidad. Una mujer diciendo con fuerza en voz alta que no iba a dejarse aplastar por nadie ni por nada, que podía haber sido expulsada injustamente, juzgada sin pruebas, señalada con el dedo acusador, pero que jamás sería destruida del todo ni borrada. Y por eso precisamente el conflicto legal dolió todavía mucho más, porque el golpe esta vez no cayó sobre una fría cuenta bancaria impersonal. Cayó directamente sobre su identidad misma como persona y como artista íntegra. Según los documentos del conflicto legal, incluso el gigante Universal Music Group habría retenido temporalmente las regalías relacionadas con el tema musical mientras se aclaraba la disputa entre las partes enfrentadas. Eso significaba claramente que la pelea ya no era solamente mediática o de imagen pública ante los fans. Ahora tocaba directamente el dinero real y tangible, tocaba la promoción de su nueva música, tocaba su carrera entera y su futuro, tocaba directamente su porvenir como artista en crecimiento. Justo en el momento preciso en que Chiquis preparaba con ilusión nuevos pasos importantes en su carrera ascendente, el pasado oscuro volvía una vez más a morderle dolorosamente los tobillos sin piedad alguna. Y aquí viene exactamente la frase que resume toda esta podredumbre acumulada durante años. En Abeja Reina, la idea de la envidia humana aparece retratada poéticamente como una sombra oscura que arrastra el odio pegado al cuerpo, como algo que persigue sin descanso. ¡Qué ironía tan cruel y tan perfectamente trágica! Una canción que hablaba precisamente de levantarse con dignidad frente a quienes no soportan verte brillar con luz propia terminó convertida, paradójicamente, en una prueba más dentro de una guerra familiar interminable y agotadora. Para diciembre de 2023, Chiquis ya había publicado mensajes desesperados en los que decía abiertamente sentirse amenazada, asustada de verdad, profundamente cansada de una violencia constante que ya no era solamente de palabras dichas al aire. No hace falta gritar a todo pulmón para entender el terror genuino y real de alguien que mira directamente a su propia familia de sangre y ya no encuentra en ella un refugio seguro y cálido, sino un peligro constante y acechante. Johnny también llegó finalmente, agotado, a su propio límite emocional insostenible. Llegó a declarar públicamente que podía vivir tranquilamente el resto de su vida entera sin volver a hablar nunca con ellos y que, de hecho, sería mucho más feliz y pleno de esa manera. Juan respondió a esto, en esencia, que la relación familiar ya no tenía ningún valor real en este caso particular. Ahí, exactamente ahí, terminó el ciclo completo de dolor. No porque finalmente hubiera llegado la justicia tan anhelada por todos. No porque alguien hubiera concedido generosamente el perdón al otro. No porque alguno de ellos se sentara por fin a llorar arrepentido frente a una fotografía sonriente de Jenny y dijera con el corazón roto: «Basta ya, ha sido más que suficiente». Terminó simplemente porque ya no quedaba absolutamente nada sano ni valioso que valiera la pena proteger o salvar. La casa familiar que alguna vez fue un hogar se había convertido por completo en un frío tribunal de justicia. El apellido honorable se había transformado en un arma arrojadiza contra los propios. Las canciones llenas de sentimiento se habían vuelto expedientes judiciales archivados. Y la sangre compartida que debía unir se había reducido tristemente a una simple firma estampada al pie de una demanda legal. Cuando se apagaron las luces del escenario, los buitres empezaron a volar en círculos. Y cuando ya no encontraron más herencia que devorar entre ellos, empezaron entonces a picotear cruelmente el futuro mismo de los que todavía seguían vivos. Después de tanta guerra librada sin sentido, queda flotando pesadamente en el aire una pregunta inevitable que nadie puede responder sin bajar instintivamente la voz. ¿Qué se salva realmente de una familia cuando el dinero ya pasó implacablemente por encima de absolutamente todo lo demás? Y no hablo aquí de abogados contratados con dinero. No hablo de demandas presentadas en tribunales. No hablo de comunicados de prensa cuidadosamente redactados. Hablo de aquello esencial que queda cuando se apagan finalmente las cámaras, cuando se silencian todos los micrófonos, cuando ya no hay un público presente al cual fingirle hipócritamente unidad y armonía familiar. La respuesta honesta a esa pregunta duele profundamente en el pecho. Quedan únicamente ruinas humeantes. Jenny Rivera murió de golpe en una montaña fría de Nuevo León, pero su familia entera empezó realmente a desmoronarse mucho después de aquello. Lentamente, papel por papel firmado, firma por firma estampada, acusación tras acusación lanzada.
Una simple caída de avión terminó convirtiéndose, con el lento paso de los años, en una caída moral colectiva de toda una dinastía. Un apellido que alguna vez sonó orgullosamente a fuerza, a barrio humilde, a música honesta, a mujer invencible, terminó sonando amargamente a tribunales fríos, a auditorías incómodas, a regalías retenidas y a parientes cercanos enfrentados entre sí como si fueran enemigos mortales de toda la vida. Pero entre todas esas ruinas dolorosas hubo, sin embargo, dos figuras femeninas que no desaparecieron del todo, que lograron de alguna manera mantenerse en pie con dignidad. Chiquis y Jackie. Chiquis, la hija marcada para siempre por el infame correo Lightson. La mujer que quedó cruelmente fuera del testamento de su propia madre. La que tuvo que aprender, sola, a vivir cargando con una herida abierta que jamás tuvo un cierre verdadero ni una explicación. Pudo perfectamente haberse quedado congelada eternamente en la sombra inmensa de su madre famosa. Pudo vivir el resto de su vida entera repitiendo una y otra vez, amargada, que le habían quitado injustamente lo que legítimamente le correspondía por derecho. Pudo fácilmente convertir el resentimiento profundo en su única identidad posible, en su bandera permanente de batalla. Pero hizo, contra toda lógica, algo mucho más difícil y valiente que todo eso. Cantó. En febrero de 2014, cuando el dolor agudo de la pérdida todavía estaba completamente fresco y abierto, Chiquis lanzó al mundo Paloma Blanca. Y esa canción no fue de ninguna manera solamente música más para vender en tiendas. Fue, en realidad, una respuesta directa y profunda. Una carta de amor escrita sin papel. Una manera desesperada de hablarle por fin a la madre que se fue para siempre justo después de cantar Paloma Negra en Monterrey aquella última noche fatídica. Una madre que murió trágicamente sin haberse reconciliado jamás con ella. Una madre que la amó intensamente con todo su ser, que la hirió profundamente sin querer, y que la dejó sola cargando con una pregunta dolorosa que ya nadie en este mundo podría contestarle nunca. Piensa en eso un momento con el corazón. Mientras todos los demás se peleaban ferozmente y sin descanso por empresas y dinero contante, ella eligió responder con una canción cargada de sentimiento puro. Mientras otros buscaban afanosamente las cuentas y los números, ella buscaba con humildad alguna forma posible de perdón verdadero. No un perdón perfecto e impecable, ni limpio, ni de telenovela barata con final feliz garantizado. Un perdón humano de los que verdaderamente duelen al darlos, de los que no borran absolutamente nada de lo sucedido en el pasado, pero que al menos permiten seguir respirando un día más sin ahogarse. Jackie tomó, por su parte, otro camino completamente distinto al de su hermana, uno más frío, más legal, mucho más pesado de cargar sobre los hombros. Ella heredó la difícil y amarga tarea de entrar valientemente al edificio dañado por dentro y revisar minuciosamente, papel por papel, todo lo que otros habían dejado atrás en su paso destructivo. Jenny Rivera Enterprises ya no era únicamente una empresa funcional y rentable. Era, en realidad, una casa incendiada por completo desde dentro. Había que mirar con cuidado papeles uno por uno, enfrentar nombres conocidos y queridos, tocar puertas legales incómodas, proteger derechos que se escapaban constantemente, sostener en alto contra viento y marea el legado sagrado de una madre que ya no podía afirmar nada ni hablar ni defenderse de nada de lo que se decía. Y ahí está, precisamente ahí escondida, la verdadera redención posible de toda esta historia trágica. No en una familia falsa abrazándose hipócritamente para una foto de revista. No en una disculpa pública vacía frente a las cámaras encendidas. No en una reconciliación claramente falsa montada únicamente para calmar al público fiel que observa todo. La redención auténtica y verdadera está en cortar de raíz el ciclo destructivo de una vez por todas. En decir basta con firmeza absoluta. En entender de una buena vez por todas que la sangre compartida no justifica nunca el abuso, que el apellido heredado no autoriza jamás la traición vil, que ninguna herencia, por más millonaria y abundante que sea, vale realmente más que la paz interior y la tranquilidad de los hijos. Mira con atención los números otra vez. Todos ellos juntos en su crudeza. Un avión estrellado contra la montaña. 7 personas muertas en el acto. 28 millones de dólares en juego sobre la mesa. $80,000 señalados sospechosamente en una auditoría. Cientos de miles de dólares exigidos en salidas negociadas y reclamos diversos. Demandas federales formales presentadas en tribunales. Regalías generándose sin parar día y noche.
Canciones congeladas legalmente sin poder usarse. Y al final amargo de todo este doloroso recuento, una familia que llegó a tener tanto en sus manos, una verdadera fortuna, pero que perdió tristemente en el camino algo que no se compra jamás con ningún dinero del mundo entero: la confianza mutua. Guarda con mucho cuidado esta frase final. La verdadera maldición de Jenny Rivera no estuvo escrita en el cielo aquella madrugada oscura. No estuvo escondida dentro del Learjet averiado. No estuvo esperando sobre la montaña fría de Nuevo León. La maldición verdadera y silenciosa empezó en el preciso instante en que el amor familiar puro se mezcló peligrosamente con nóminas mensuales, contratos firmados y derechos de autor disputados. Porque cuando conviertes a tu propia familia de sangre en una empresa con horarios, tarde o temprano, inevitablemente, alguien deja de ver a su alrededor hermanos queridos, hijos amados o nietos. Empieza a haber únicamente cargos por repartir, porcentajes en disputa, firmas pendientes y dinero que reclamar. Jenny dejó tras de sí, como regalo eterno, una voz inmortal que no morirá nunca mientras exista quien la escuche. Dejó canciones poderosas que todavía hoy, años después, hacen llorar sinceramente a quienes alguna vez en la vida se sintieron rotos y abandonados por dentro. Dejó una historia inspiradora de fuerza y pura resistencia que ninguna demanda judicial podrá borrar jamás de la memoria colectiva de su gente. Pero también dejó, sin proponérselo, una advertencia brutal y necesaria para quienes quieran de verdad escucharla con atención. El verdadero legado de una persona no es nunca aquello que aparece frío reflejado en una cuenta bancaria llena. El verdadero legado de cualquiera es lo que ocurre realmente con quienes quedan vivos cuando esa persona ya no está físicamente presente para protegerlos. Cuando se apagaron las luces brillantes del escenario, los buitres hambrientos empezaron a volar en círculos sobre la presa. Pero la voz poderosa de Jenny siguió sonando con fuerza por encima de todo el ruido de la guerra. Y quizá esa sea, al final de cuentas, después de todo, la única victoria verdadera que nadie en este mundo pudo arrebatarle jamás.